Entonces, otra vez, buenos días a todas, a todos. Vamos a continuar nuestras sesiones del día de hoy con un autor que particularmente a mí me gusta mucho, que lo leo con mucho placer, que digamos que es una especie de amigo y es una especie de conciencia eh, eh, presente. Es un pensador, es un escritor, es considerado el padre del ensayo moderno, que es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es un escritor francés, propiamente del periodo que va entre el fin del Renacimiento y el advenimiento del barroco, y es un autor que tiene una enorme fuerza en aquello que escribe. El autor de los famosos essays o los ensayos, ¿sí? Los ensayos que son realmente una delicia en la lectura, porque refieren la condición humana. Y la condición humana es, por supuesto, ustedes lo saben, algo que es completamente cambiante. Es decir, los seres humanos somos dados a cambiar de puntos de vista, somos dados a expresar nuestros humores según la circunstancia. Y vean, sobre todo, hace 2 meses no éramos lo que ahora somos, ni nos comportamos como ahora nos comportamos. Es decir, los seres humanos somos en buena medida hijos de la circunstancia. Y Montaigne, pues, es un referente del humanismo. Es un escritor político francés, básicamente autodidacta. Es una figura señera de la tolerancia, de la defensa de la tolerancia, del valor de la cultura clásica. Los biógrafos dicen que Montaigne aprendió a leer latín antes de aprender a leer francés, su lengua natal. Y hay un libro muy hermoso que está en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Montaigne a caballo, de Jean Lacouture, un estudioso de que es este texto, por si alguna vez lo pueden conseguir por ahí. Montaigne a caballo, que refiere la vida de Montaigne y refiere también otra de las cuestiones muy interesantes, que a Montaigne le gustaba viajar. Es decir, le gustaba conocer, así como Descartes nos va a decir después, le gustaba conocer, creía que de alguna manera hacer la vida es fabular la vida y en la acción, ¿no? Es decir, el conocer, el salir de fuera de sí mismo, sea físicamente o sea, por supuesto, a través de la cultura, es muy importante para expandir no solamente nuestro conocimiento, sino nuestra capacidad de conocer la naturaleza humana y, por supuesto, de responder a las circunstancias. El salir fuera de uno mismo, insisto, ya sea con el pensamiento, a través de la lectura o a través de esta experiencia fundamental que es viajar, que ya viajaremos de nueva cuenta cuando todo esto pase, nos abre el horizonte de la comprensión, nos abre el horizonte de la comprensión de otros modos de vivir, de otras formas culturales, de entender que no existe un solo sentido para vivir, una única manera de vivir, ni una sola manera de organizar la existencia. Y en la medida que nosotros somos capaces de ser empáticos y de comprender las razones de los otros, pues se va limitando nuestra propia intolerancia. Con Montaigne, que es un autor que, como yo le señalé, es muy querido por mí, yo
yo he aprendido varias cosas. Primero, el valor perenne de la cultura clásica, de tener una base cultural sólida. Nada más para dar algunas fechas cronológicas, ahorita las comento. Aprendí también lo importante que es para él la condición de la amistad, de la empatía y del reconocimiento de los otros, de la comprensión de la naturaleza humana, pero a partir del ejercicio de este valor supremo que es para él la amistad. De hecho, dedica algunos capítulos de sus ensayos a destacar esta relación, esta intensa relación amistosa que tuvo con Etienne de Lavoisier. Etienne de Lavoisier fue un escritor francés, muy amigo de Montaigne, y que a pesar de que mientras Montaigne era católico y de Lavoisier era protestante, eso nunca, en un tiempo donde había severas revueltas religiosas en Francia, estamos hablando siglo XVI, Montaigne nace en 1533, sin embargo ellos fueron capaces de construir en la diferencia de algunas ideas, pero también en la coincidencia de otras ideas, una amistad muy sólida, una amistad, diríamos, ejemplar. Entonces yo trabajé en mi tesis a Montaigne sobre el eje de este valor de la amistad, y la amistad es en este sentido también una de las expresiones que habla de nuestra individualidad y de nuestra capacidad de elección, porque mientras a la familia pues simple y sencillamente uno la tiene porque le toca, de alguna forma los amigos sí se eligen, a veces ocupan, también llegan a formar parte de nuestra propia familia en ese grado de confianza y de empatía y de cariño. Entonces ese es uno de los múltiples ejes en los que se puede leer a Montaigne. Por supuesto, a Montaigne se puede leer, ya les decía, como humanista, como escritor, como conocedor de la psicología humana, como dueño de una cultura amplia, vasta, pero siempre orientada a tratar de desentrañar los sentidos de sí mismo, es decir, la gran exploración en Montaigne es un viaje al interior del yo, y sobre este asunto del yo vamos a hablar un poquito más adelante, del yo, el descubrimiento del yo, de la individualidad, de la diferencia. Solo algunos datos muy breves. Montaigne nace en 1533, hijo de Pierre Etienne y Antoinette de Lourdes, ambos negociantes o comerciantes en el castillo de Montaigne. Recibe su primera educación bajo la dirección de un preceptor alemán que lo educa hablándole en latín. Y de hecho los biógrafos dicen que lo que les decía, que aprende primero latín y luego francés. Realiza entre 1539 y 1546, realiza sus estudios en el colegio de Guyena de Burdeos. En ese periodo se crean, entre otras instituciones, la Compañía de Jesús, que es importante, en 1539. Se crea también, curiosamente, la Inquisición, 1542. Se publica la obra de Calvino en 1541. Se publica en 1543 un texto importante en la historia de la ciencia, que es de
Revolutionibus de Nicolás Copérnico, la revolución de las órbitas celestes, un texto importante que luego va a tener una influencia acusada en el siguiente siglo, ¿no? Entre 1547 y 1554 Montaigne estudia Derecho en Toulouse. En 1554 Montaigne es electo síndico de la ciudad de Burdeos. En 1557 conoce y atiende a Lavoisier, colega en el Parlamento, con quien crea una muy sólida amistad. En 1563 muere su gran amigo, atiende a Lavoisier. En 1565 se casa con François de la Chesagne, hija de un consejero del Parlamento, y de ese matrimonio nacen 6 hijas, solamente una sobrevive, Eleonora. En 1568 muere Pierre Iquem, es decir, el padre. En 1569 publica una obra que había comenzado por deseo de su padre y del mismo Lavoisier, que es la traducción de la Teología Natural de Ramón de Sebón. En 1580 empieza a publicar un conjunto de ensayos agrupados en una especie de antología, que estos ensayos son los que finalmente se van a conocer como los Essais. Y la característica de estos ensayos, en donde me voy a centrar, es que se constituyen por una cantidad muy amplia de reflexiones, y que continuamente Montaigne va a irlos rehaciendo, ajustando. Montaigne se dedicaba a escribir, quedaba en su castillo y con esa enorme biblioteca que tenía, continuamente rehacía los ensayos. Y los ensayos es la obra más importante de Montaigne, más trascendente de Montaigne. Ahorita voy a ampliar un poquito más esto. Y muere el 13 de septiembre de 1592 a los 59 años y medio. Pero lo interesante de la vida de Montaigne, más allá de la biografía, es el conjuntar el saber de su tiempo, esta cultura humanista, esta cultura filosófica, esta cultura literaria, esta referencia a los autores grecolatinos, más allá de la pedantería y más allá de la digamos de una idea del ser docto, ¿no? Sino que todos estos autores le sirven a él como elementos para reflexionar sobre su propia circunstancia. Y miren, cuando ustedes se asomen a este texto, que forma parte evidentemente de la tradición intelectual de Occidente, van a encontrar una leyenda muy interesante. Fíjense lo que dice Montaigne al inicio de su libro. Dice: del autor al lector. Vean cómo va a hablar en primera persona y cómo se va a dirigir directamente a este lector que sabe que puede ser que lo lea en vida o que lo lea una vez que la haya fallecido, pero sabe de la trascendencia de su propia obra. Dice Montaigne: he aquí un libro de buena fe, lector. En él advertirás desde el principio que no me he propuesto, al hacerlo, fin alguno, no siendo doméstico y privado. No he tenido en la mejor consideración tu servicio ni mi gloria, porque mis fuerzas no son capaces de ello. Lo he dedicado al uso particular de mis parientes y amigos, para que, cuando me pierdan,
lo que sucederá muy pronto, puedan volver a hallar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio les quepa nutrir y tornar más entero y más vivo el conocimiento que tuvieron de mí. Si yo hubiese pretendido buscar el favor del mundo, me hubiera engalanado con prestadas hermosuras, pero no quiero sino que se me vea en mi manera sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque solo me pinto a mí mismo. Aquí se leerán a lo vivo mis defectos e imperfecciones y mi modo de ser, todo ello descrito con tanta sinceridad como el decoro público me lo ha permitido. Y si yo hubiese estado en esas naciones de las que se dice que viven aún bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, aseguro que de buen grado me hubiese pintado por entero y totalmente al desnudo. Así, yo mismo soy el tema de mi libro, y no hay razón, lector, para que emplees tus ocios en materia tan frívola y vana. Adiós, pues. En Montaigne, 1 de marzo de 1580. Este asunto de que yo soy mi propio libro, ¿no? O que este libro es mi propia historia, va a marcar uno de los caracteres importantes de la modernidad, el surgimiento de este sentimiento de la individualidad, la individualidad que va a ser un valor presente en la modernidad, porque la modernidad implica la afirmación del yo, la afirmación de la primera persona, la conciencia del valor de la propia existencia. Ya estamos en un contexto, este periodo entre Renacimiento y Barroco, en que el sujeto se sabe un individuo entre muchos otros individuos. El sujeto se sabe parte de la historia, el sujeto se sabe protagonista de su propia existencia, y es capaz pues también de hablar en primera persona de sí mismo, y de revelarse como pretende Montaigne antes que en la complejidad y en la impostura intelectual, antes de que tratar de generarse una imagen pública del gran intelectual, o una persona que hay que admirar. Simple y sencillamente Montaigne se revela tal cual es, ¿no? Habla de sí mismo, habla de sus propios defectos, habla de las reflexiones de su cotidianidad, pero lo hace desde una perspectiva en realidad bastante profunda, bastante analítica, con tal familiaridad que el lector encuentra en él, independientemente de que sea un lector que lo haya leído 400 años después o más, encuentra condiciones universales. ¿Por qué? Porque Montaigne refiere lo que todos atravesamos, nuestros temores, nuestros deseos, las situaciones ridículas en las que a veces estamos, nuestros límites, nuestras enfermedades. Refiere asuntos de la cotidianidad como la preocupación por la educación, o los oficios de la política, o nos habla un poco más allá de una falsa erudición de las costumbres, de la psicología humana. En fin, es muy amplio lo que Montaigne nos refiere. Voy a leer parte de un texto, y luego estaré, tres textos en realidad, uno que es propio, otro que es un texto que vamos a referir algunas cosas de un filósofo que se llama André Comte Sponville. Este texto que está aquí, para que lo vean, se llama es un texto que se originó de un programa de radio, se llama Montaigne y la filosofía, y es muy interesante la reflexión que hace este filósofo francés, André Comte Sponville.
Y hay otros textos también por ahí, deben estar en mi biblioteca, pero no los hallé. Uno se llama La muerte de Montaigne, para cuando puedan ustedes buscarlo. La muerte de Montaigne, de un escritor chileno que se llama Jorge Edwards, y es como una reconstrucción fabulada de los últimos años, del último trecho de vida de Michel de Montaigne, y como conoce ahí a la que va a ser una de sus principales biógrafas, y que va a organizar, una mujer por cierto, que va a organizar la edición póstuma, una de las primeras ediciones póstumas de los ensayos. Esa mujer, su hija de adopción, así la figura, se llama Marie de Gourmet. Entonces, para aquellos que quieran un poquito profundizar en esta beta de esta historia que está entre lo ficcional y lo histórico, la muerte de Montaigne. También hay otro libro que no encontré, por ahí también lo tengo. Se llama Un verano con Montaigne. Un verano con Montaigne, también recomiendo ese libro. El autor es Antoine Compagnon. Y en este texto Compagnon hace digamos una especie de diario, retomando algunos de los temas fundamentales que Montaigne destaca en sus ensayos, y relacionándolos con la vida contemporánea, es decir, haciendo una lectura del presente, en torno a las circunstancias del presente, de las reflexiones de Montaigne. Y bueno, también me adentraré propiamente en el libro, en algunas cuestiones selectas, porque evidentemente no nos va a alcanzar el tiempo en una sola sesión para abordar a Montaigne. Y quiero también que ustedes hagan una exploración en Montaigne en algunas páginas que les voy a señalar, para que ustedes también gocen de esta lectura. Decíamos, pues, hay una relación entre la modernidad tal cual, y yo que se configura desde su particularidad, desde su identidad y desde su diferencia, ¿no? Con la modernidad asistimos a la aparición de lo que llamamos la subjetividad, y la subjetividad, esta filosofía del sujeto, esta filosofía que refiere al sujeto y su racionalidad, como veremos después en Descartes, al sujeto y su objetividad, es, digamos, uno de los valores fundamentales de esta nueva época, que va construyendo la afirmación del sujeto como el fundamento a partir del cual se puede juzgar al propio mundo, ¿no? Entonces la subjetividad produce a ese sujeto, y ese sujeto no surge simple y sencillamente como por un azar, ¿no? Sino surge como producto de una serie de circunstancias históricas. Es decir, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir para que emergiera esta figura de un sujeto autoconsciente de sí mismo, un sujeto que es capaz de distinguir, como dirá después Montaigne, una verdad clara y distinta, ¿no? Un sujeto que es capaz, como diría Descartes, de afirmarse a sí mismo y decir: je pense, donc je suis, pienso, entonces existo. Entonces la aparición de la subjetividad y de esta idea del sujeto, que es el protagonista, por ejemplo, de este libro, como diría Montaigne, no es producto del azar histórico, y entonces, para que se dé la idea de subjetividad, tiene que haber varios elementos.
El primer elemento es que se dé la posibilidad de una estructuración del yo como coordinación y dominio de la voluntad y de la memoria bajo control de la autoconciencia. ¿Qué significa esto? Que se dé una estructuración del yo como coordinación y dominio de la voluntad y la memoria bajo control de la autoconciencia. Que la idea de subjetividad supone el desarrollo de esto que llamaríamos la autoconciencia, es decir, esta conciencia de sí mismo, esta conciencia de la identidad, esta conciencia que es el sujeto, el que va configurando su propia existencia, que es el sujeto, el actor, digamos, de su propia obra, es el constructor de su propia historia, es quien va marcando el devenir de sí mismo. Esto sería una de las características importantes que vamos a identificar en estos autores que emergen en el Renacimiento y en el Barroco, donde el sujeto deja de ser un sujeto, digamos, pasivo, un sujeto que simple y sencilla que simplemente vive, digamos, las consecuencias de la acción de otros, sino un sujeto que es capaz de generar acción sobre sí mismo. Veíamos en la sesión pasada cómo esta autoconciencia se hace ya presente de manera muy importante en la obra de Cervantes, ¿no? Donde el Quijote, decíamos, es un ejemplo donde esta autoconciencia deviene la necesidad de una transformación de la circunstancia a partir de una lectura que, si bien es utópica, no excluye el hecho de que sea de la necesidad misma de transformar esa realidad. Entonces, uno de estos rasgos propiamente, diríamos, modernos, es esta autoconciencia para decir: yo soy, yo pienso, yo actúo sobre el mundo. Y esto va a tener su influjo en la literatura, en la filosofía y por supuesto también en la conciencia de la reflexión histórica, ¿no? Es decir, cómo se va configurando la historia del presente a partir de la acción humana y a partir de elementos que van estructurando esta acción humana y elementos que pueden ser analizados, ¿no? Va a haber un desarrollo importante a partir de esta autoconciencia, del estudio de esta afirmación humana, ¿no? Entonces, la modernidad renacentista y barroca, que de alguna manera está representada en la figura de Montaigne, se va a hacer eco de la preocupación por el control del yo. Este control del yo supondría, aclarando la idea, supondría el esfuerzo del sujeto por tratar de configurarse de la mejor manera a partir de una clara conciencia moral. Es decir, este proceso reflexivo que encontramos en Montaigne implica también, a partir del diagnóstico de lo que existe, implica también un posicionamiento moral del sujeto. Este yo que soy, este yo que tiene que actuar en el mundo a partir de una lectura adecuada de la circunstancia del mundo, implica, más allá de los mandatos y de los imperativos políticos o incluso religiosos, implica el ejercicio de una acción moral, y esta acción moral debe de tener elementos de claridad, es decir, este savoir-vivre, este saber vivir, este saber hacer, este saber afirmarse, es parte de esas reflexiones morales, que significa cómo voy a responder ante los problemas que se me presentan en la vida cotidiana. Y ahí y este elemento es muy importante, ¿no? Esta preocupación por este yo, por este sujeto, por esta acción del sujeto,
por entender al sujeto, ¿no? Y el sujeto es, en la perspectiva de Montaigne, dual. El sujeto es dual, ¿por qué? Porque el sujeto evidentemente es razón, como nos va a afirmar posteriormente Descartes, pero también es pasión. Es decir, el sujeto es de entrada dualidad. Y esta dualidad implica tratar de poner bajo control las pasiones, reconociendo las pasiones, no negando las pasiones que tienen que ver con la propia conciencia moral y con el reconocimiento también de nuestro cuerpo, de nuestra corporeidad. Y frente a este control de las pasiones, tratar de utilizar dos elementos fundamentales para la vida, que son el juicio y el criterio, es decir, establecer el juicio adecuado sobre las circunstancias del mundo y el criterio para actuar en este mundo, ¿no? Es decir, cómo y cuándo. Los humanistas o los pedagogos dirían que en Montaigne encontramos una especie de pedagogía del juicio, es decir, el sujeto debe ser formado para actuar de la mejor manera de acuerdo a la circunstancia, para que su pensamiento no sea inerte sino dinámico y sepa exactamente qué hacer y qué decisiones morales tomar en el momento adecuado. El sujeto no puede estar en la incertidumbre, y por supuesto, diría Montaigne, para salir de esa incertidumbre nada mejor que iniciar ese viaje que decíamos, ese viaje que tiene que ver con el viaje interno, el viaje de autodescubrimiento, cuyo co-responsable se encuentra en dos elementos que también señalábamos: los libros, la cultura, el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento, que representa diversidad, y el salir hacia afuera, es decir, salir a leer, como diría después Descartes, a leer del gran libro del mundo, la experiencia externa. Entonces es esta complementariedad entre el desarrollo de este pensamiento y de esta autoconciencia y el conocimiento de la circunstancia externa lo que va a permitir desarrollar esa pedagogía del juicio en Montaigne. Este principio creo que me parece que busca configurar un sujeto ético equilibrado, tan importante ayer como hoy, un sujeto ético equilibrado, dominado entre comillas por la razón, en el orden del autocontrol de las pasiones, y también al mismo tiempo habría que señalarlo, en esta configuración de este sujeto pedagógico, un sujeto que entre dentro de las razones y la racionalidad del tiempo que le toca vivir, ¿no? Tendríamos pues por un lado esta idea del sujeto que es capaz de conocerse a sí mismo, precepto filosófico, y por lo tanto de cuidarse a sí mismo y por lo tanto de actuar sobre sí mismo. Y tendríamos también dentro de esta conciencia de la historicidad del sujeto y del rol que el sujeto le toca ejercer, también un acatamiento de la normatividad, de las reglas, de las leyes de convivencia, de coexistencia con los otros. Aquí en la subjetividad pues van a emerger estos dos elementos: el autoconocimiento y que es personal, y la relación con los otros, que es personal y social, donde el sujeto tiene que coexistir y tiene que entender la racionalidad de la sociedad en la que vive, ¿no? En los albores de la modernidad, el pensar filosófico inaugurado por Descartes va a conducir a un sujeto centrado en la razón, que a partir del uso de dicha facultad se va a lanzar a la aventura del conocimiento positivo del mundo. Res pensante en oposición a res extensa.
sujeto epistémico que funda en la actividad del pensamiento claro y distinto aquello que llama realidad, la cual, pensando en su instrumentalidad, necesariamente deberá tener un carácter universal. Estamos en la configuración previa de este sujeto que va a ser capaz de distinguir entre su pensamiento y su cuerpo. Todavía en Montaigne, pensamiento y cuerpo coexisten, por así decirlo, no tienen estos planos extremos diferenciados, porque el sujeto, decíamos, es razón y pasión. Sin embargo, es en este periodo cuando se empieza a desarrollar esta transición que quiere distinguir un elemento del otro. Digamos que se va configurando este etos moderno, etos, esta palabra griega que refiere el carácter, la personalidad, este etos moderno, esta forma de ser, que va a ser la nota característica de cómo es el sujeto y por tanto de cómo vive el sujeto, ¿no? Como actitud de conocimiento y de vida, el etos moderno es el resultado de un proceso de maduración que adquiere forma en sus rasgos más centrales a partir del desarrollo progresivo del humanismo renacentista, mediante el cual el sujeto se revela en toda su dimensión creativa en la afirmación de su poder y de su individualidad. Me quedo con este elemento de la dimensión creativa del sujeto, porque la dimensión creativa del sujeto es justamente aquello que podríamos decir constituye las notas características de su humanidad. Es un sujeto que se sabe creador, es un sujeto que se sabe fabulador del propio mundo, y en esta fabulación del mundo va afirmando su poder y su individualidad. El filósofo ecuatoriano mexicano Bolívar Echeverría señala a propósito que este etos moderno, considerado como una configuración del comportamiento humano destinada a recomponer de modo tal el proceso de realización de una humanidad que finalmente determina un conjunto subjetivo de predisposiciones caracteriológicas sembradas en el individuo singular, no se encuentra esta conformación de este etos, no se encuentra sin embargo exento de contradicciones. Ejemplo de ello es el etos romántico, como aparente creación del sujeto de un orden que parece depender del mismo, cuando en realidad, dice Bolívar Echeverría, se trata de un evento ilusorio que encubre ideológicamente la afirmación del dominio capitalista en la sociedad moderna. Bueno, quizás este pasaje que refiere la configuración de este etos moderno como el propio de la modernidad puede ser algo confuso en principio, pero lo que está destacando aquí Bolívar Echeverría es que este conjunto de características personales de este desarrollo de la individualidad y del yo, sin embargo, al mismo tiempo forma parte de un sistema de normalización, del desarrollo de una idea de individualidad y de subjetividad, en tanto proceso de subjetivación, es decir, de la conformación de un sujeto como debe ser este sujeto, de acuerdo a las reglas, las normas y las preceptivas de una sociedad determinada. Paso más en concreto a Montaigne. Montaigne es considerado por muchos un filósofo del arte de vivir. Esta palabra de el arte de la existencia, la estética de la existencia, en verdad es importante, ¿no? La pregunta es ¿cómo hay que vivir? ¿Cómo aprendemos a vivir? Desarrollamos una reflexión sobre nuestra sobre nuestra propia existencia,
sobre cuál es la manera más correcta o más ideal o más beneficiosa de cómo hay que vivir, o simple y sencillamente seguimos lo que nos dice la norma, lo que nos dicen ahora los medios. Es decir, hemos desarrollado una autoconciencia para cuestionarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos y cómo debemos y qué es lo mejor, o qué es lo propio que debemos hacer, qué es lo mejor que debemos hacer de acuerdo a nuestra circunstancia. Montaigne, en definitiva, para muchos es un filósofo del arte de vivir, un pensador, un escritor, un filósofo, un humanista, que a lo largo de los cientos de páginas de los ensayos, revela una preocupación por un diálogo filosófico sincero y constante. Muy bien. Ok. ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Sí? Bueno, espero que no haya sido mucho. Entonces decíamos, Montaigne, caracterizándolo, decíamos que es un pensador del arte de la existencia, es un filósofo, es un humanista, es un hombre de acción. Ya señalamos que Michel Étienne de Montaigne nació en 1533, murió en 1592, y va a compartir con pensadores como Nietzsche y Foucault su visión individualista, su vínculo con el mundo antiguo. Un elemento muy importante en Montaigne, asistimos a la búsqueda de un sentido de verdad no conclusiva. ¿Qué significa esto? Que Montaigne no va a afirmar una verdad universal, es decir, esto es la verdad, y mucho menos cuando hablamos de lo humano. ¿Quién podría definir la verdad en su totalidad? ¿Quién podría decir yo tengo la razón? Este es un rasgo importante, porque Montaigne, con esta prudencia, para así decirlo, sobre lo que significa la verdad, está desarrollando una lectura de esta subjetividad humana, una lectura crítica de esta subjetividad humana, ¿no? No afirmamos una verdad universal. Pero bien, si es un hecho que no existe esta verdad universal, ello no significa que no podamos tener como que principios orientadores, ¿no? de cómo debemos vivir. Quizás las verdades sean parciales, o quizás las verdades sean cambiantes, pero con todo y que así sean, podemos desarrollar una manera de vivir desde una perspectiva ética, y si ustedes quieren, desde una perspectiva estética, para desarrollar una especie de arte de la existencia. Es decir, buscar un modelo referencial, analizarlo, adecuarlo a nuestra propia circunstancia para desarrollar este saber vivir, esta reflexión sobre la propia existencia. E insisto otra vez, en los ensayos de las múltiples lecturas que podemos tener en los ensayos, sería esta de las lecturas, ¿no? Los ensayos son la búsqueda del propio Montaigne de este arte de la existencia. Y es que en Montaigne, en una lectura crítica, podemos ver que la preocupación por generarse ese arte de la existencia y ese carácter, ese ethos particular, está reflejando, como lo refleja también en el Quijote, las contradicciones, por un lado, entre la vida espiritual y la vida material, los grandes valores espirituales, los grandes ideales, que sin embargo se empiezan a confrontar con la realidad material. Por poner un ejemplo, hoy se nos pide que
continuemos con un gran espíritu solidario y tengamos plena conciencia de lo que está ocurriendo, pero sin embargo la vida material, los valores materiales, el mundo de las necesidades, pues sigue pesando muchísimo respecto a lo que estamos obligados a hacer. Es decir, la lógica del capitalismo globalizado sigue siendo la misma, no se ha transformado. El sujeto tiene que seguir cumpliendo una serie de parámetros y de reglas, y siguen privando como empezaban a privar en el momento, en el barroco europeo. Siguen privando la lógica mercantil, siguen privando los valores, y quizás por eso lo que ahora sucede, los valores de un sujeto egoísta, de un sujeto competitivo, de un sujeto que se ha preocupado más de su vida material y de los asuntos terrenales que de la virtud y de la solidaridad, por ejemplo. Entonces tenemos esta esfera de contradicción entre los grandes valores espirituales que el sujeto quisiera encarnar, que son muchas veces así como los ideales universitarios humanistas, por un lado, y por otro lo que el sujeto tiene que hacer, y lo que en realidad permea. Uno se forma con valores éticos universales, con valores humanistas, y sin embargo cuando va al mercado de trabajo, lo que uno va y encuentra no es necesariamente ni la solidaridad ni la expresión de estos grandes y altos valores, esto como preámbulo de cómo ver o cómo visualizar al propio Montaigne. Ahora voy a leer una partecita solamente inicial para dejar tiempo para que ustedes hagan algún comentario de lo que he empezado a configurar, que vamos a continuar la siguiente sesión, del libro de Montaigne y la filosofía. Leo lo siguiente. Así pues, dice Montaigne, no soy filósofo. Esto es en todo caso lo que pretende Montaigne, y que muchos de mis colegas le consideran de buen grado. Yo quisiera sugerir, dice André Comte Sponville, yo quisiera sugerir lo contrario. No contra él, ya se lo pueden imaginar, sino contra ellos, o más bien, dado que no tienen tanta importancia, a favor de la filosofía y contra lo que han hecho de ella, contra lo que siempre han hecho de ella, que Montaigne ya denunciaba todos esos ergotismos. ¿Qué son esos ergotismos? Son esos yo. O sea, esto que está tan presente en buena parte del discurso filosófico, de hablar de este yo, de hablar de creer que lo que uno dice es la verdad, Montaigne, en esta dimensión de filosófica, sería como una especie de personaje que nos vacuna contra estos falsas pretensiones doctorales, esta creación de estos grandes imaginarios del intelectual, que se la sabe de todas, que el intelectual que no conoce las virtudes de la no diría de la prudencia, sino más bien de la mesura, del no ser presumido, vaya, ¿sí? Sigo. Contra lo que han hecho de la filosofía, contra lo que siempre han hecho de la filosofía, que Montaigne ya denunciaba todos esos ergotismos que la convierten en algo, cito a Montaigne, de nula utilidad y de nulo precio. Es decir, que convierten a la filosofía en algo que muchos reconocen que no sirve para nada. Y entonces una filosofía
que no sirve para nada, una filosofía que no conmueve a nadie y que no mueve a la acción para nada, pues es una filosofía inútil, es una filosofía que es puro discurso. El humanismo, que es puro discurso también, la historia, que es puro discurso, la literatura, que es puro discurso, pues no sirve para nada, ¿no? Todas esas espinosas sutilezas de la dialéctica, dice Montaigne, de las que nuestra vida no puede enmendarse. Todas esas sutilezas agudas, insustanciales, ante las que la filosofía a veces se detiene, dice Montaigne, o que la detienen y de las que tiene que desaprenderse perpetuamente para mantenerse viva, ¿qué digo? Para mantenerse filosófica. Si entendemos por filosofía, como se debe, no la picota de los sistemas o el polvo de la erudición, sino, y esta afirmación de Comte de Sponville me parece fantástica, sino el movimiento del pensamiento vivo cuando se enfrenta a lo esencial y a sí mismo, como hace Montaigne y no como debemos hacerlo. Dice Montaigne, no filosofamos para matar el tiempo, ni para hacer carrera, ni para hacer una obra, ni para hacerlo ver. Filosofamos para vivir o para aprender a vivir, y solo esto es filosofar de verdad. Fíjense qué interesante esta idea que está marcando Montaigne. ¿Por qué filosofamos? Y en este filosofamos en un sentido amplio, filosofamos, pensamos, reflexionamos nuestra circunstancia. El filosofar va más allá de tener una profesión o tener una imagen como filósofo. El filosofar significa esta capacidad de poder apreciar nuestra propia existencia, nuestra propia circunstancia y reflexionar en torno a ella y direccionarla en torno a cuál es la mejor manera de vivir, ¿sí? Aunque como dice Montaigne, filosofar también es al mismo tiempo aprender lo ineludible, ¿no? Filosofar es aprender también que nos vamos a morir. Pero cuando se dice cuando Montaigne señala esto, que de alguna forma filosofar es un poco aprender a morir, es aceptar, no por la muerte misma, sino por aceptar nuestra circunstancia y el enorme valor que tendría o que tiene la vida misma, ¿no? Pero hay que aquilatar la vida desde esta dimensión filosófica. Vuelvo a repetir, filosofamos para vivir o para aprender a vivir, y solo esto es filosofía de verdad. Lo demás son puros rollos, pura filosofía autorreferencial, filosofía que no le interesa al común de los mortales. La filosofía es la que nos enseña a vivir, escribe Montaigne. De ahí que él sea filósofo, claro está, y uno de los más grandes. ¿Qué otro maestro más útil y más seguro? Pero entonces, ¿por qué ese que refiere Montaigne? No soy filósofo. Miremos el texto. Se trata de uno de los más bellos ensayos de Montaigne, el noveno del libro tercero, que se llama De la vanidad. Montaigne evoca las 1000 preocupaciones de la existencia. Siempre hay alguna cosa que se atraviesa. Las 1000 heridas, las 1000 punzadas, como él dice, tanto más desagradables, tanto más irritantes, cuanto más vanas son. Lo cito. Vanas punzadas, vanas a veces, pero que no dejan de ser punzadas. Las más pequeñas y débiles molestias son las más agudas, y contra esas espinas domésticas, contra la turba de pequeños males, Montaigne se reconoce impotente y desarmado. Es lo que le hace añadir en su propio ejemplar personal lo siguiente, reflejado en nuestras ediciones y que apunta menos a su relación con la filosofía que a su relación con el dolor, con las preocupaciones o con las penas. Cito a Montaigne. No soy filósofo. Los males me abruman según su peso y pesan tanto según la forma como según la materia, y a menudo más.
Los reconozco mejor que el vulgo si tengo más paciencia. En resumen, aun cuando no me hieran, me ofenden. Hasta aquí la cita. Después, el texto de 1588 prosigue o continúa maravillosamente. La vida es algo tierno y fácil de transformar. Vemos que si Montaigne se llama no filósofo, no es en absoluto por razones teóricas, no es que rehúse o recuse la filosofía, ni tampoco que como pensador se siente incapaz. Su distanciamiento o su humildad se explican por razones del todo prácticas, del todo sensibles, que tienen que ver no con el pensamiento, sino con la vida. Las inquietudes, el trastorno, no con la filosofía diríamos hoy en día, sino con la sabiduría, y con la sabiduría más encarnada, la más práctica, la phronesis, dirían los griegos, más que Sofía. Me detengo aquí tantito en este punto para aclarar lo que nos está señalando el autor, lo que nos está señalando Comte Sponville. Cuando dice Montaigne, no soy filósofo, lo está señalando en el sentido de no soy filósofo, al menos en el término clásico de cómo se podría entender esta imagen del filósofo como aquel sujeto dueño de una aguda dialéctica y una gran capacidad retórica, que es capaz de construir grandes discursos abstractos y desarrollar teorías sobre la existencia y la totalidad, sino más bien Montaigne se ve a sí mismo desde su individualidad, desde su corporeidad. Ese es otro elemento importante, es decir, como un sujeto afecto a todo cuanto ocurre, ¿no? Como un individuo cualquiera que es sujeto del cambio, de la enfermedad, del dolor, de las circunstancias, de la particularidad de la vida. Estas particularidades de la vida son cuestiones que uno tiene que asumir y tiene que resolver. Y hacer filosofía para Montaigne no sería no tanto tener mucho conocimiento, sino desarrollar una especie de sabiduría, una sabiduría del saber vivir, una phronesis, ahí refiere el término griego phronesis, ¿no? que implica un saber vivir con medida, un saber desarrollar la existencia a partir de la clara conciencia sobre lo que uno es y sobre lo que uno quiere, ¿no? Más que sabiduría de conocimiento, más que acumulación de muchos saberes, de muchas disciplinas, la verdadera filosofía es una sabiduría para ir cerrando, una sabiduría del conocimiento de sí mismo, una sabiduría del conocerse, del apreciarse, del saber relacionarse con los otros, una sabiduría de la no impostura, una sabiduría de la humildad epistémica, de la humildad existencial, del reconocimiento de nuestra esencial humanidad, una sabiduría, si ustedes quieren, del orden más bien socrática que moderna, una sabiduría que nos refiere a ese yo solo sé que no sé nada, antes de esta sabiduría o falsa sabiduría que se apoya en una idea de sujeto que cree que va a transformar todo y que cree que todo lo que piensa y dice y afirma a partir de su verdad clara y distinta necesariamente tiene que ser verdad, ¿no? La filosofía que nos va caracterizando Montaigne es una filosofía prudencial, es una filosofía plenamente humana, antes que una filosofía, es la crítica a una concepción de una filosofía meramente académica. Cito a Sponville. Lo que Montaigne nos dice en estas páginas es que no es un sabio, en el sentido en que Sócrates, Epicuro o Zenón podían serlo, y es mejor
ya que nos ofrece el ejemplo de otra sabiduría, menos heroica, menos fuerte, menos segura de ella misma, una sabiduría para los que no son sabios, precisamente cuando aceptan no serlo. Una sabiduría para la gente ordinaria, para ustedes y para mí, una sabiduría para la vida tal cual es, tierna y fácil de transformar. En efecto, una sabiduría que no tiene nada que ver con las altas esferas fortificadas por la ciencia de los sabios. Una sabiduría incluso que es todo lo contrario. Una sabiduría de llanura y de caminos reales, pero de una llanura elevada, pero de caminos umbríos, dice Montaigne. Una sabiduría abierta a los cuatro vientos y viento ella misma. Una sabiduría toda ella en movimiento, flexible, ligera. Una sabiduría que se adapta al terreno como lo hace el viento. Una sabiduría llena de misericordia, de benevolencia, con justo el humor y la despreocupación necesarios. Una sabiduría sonriente y humilde. Una sabiduría apacible y dulce. Malicioso será quien tenga remilgos y bien necio. Pascal no se equivocó, como tampoco Nietzsche, Alain o Merleau-Ponty. Montaigne es un maestro tan grande como los más grandes y más accesible que la mayoría de ellos. ¿Quién no se siente más cerca de Montaigne que de Sócrates o de Epicuro? ¿O quién no siente a Montaigne más próximo, mucho más fraternal? Sí, conmovedor por su fraternal proximidad, más íntimo que cualquier otro, más esclarecedor, más útil, más verdadero. Montaigne acepta no ser un sabio, y es la única sabiduría probablemente que no miente, la única en cualquier caso que nosotros podemos vislumbrar sin mentir ni soñar. ¿Se trata todavía de una sabiduría? Los que han leído los ensayos saben perfectamente que sí, y que es la más humana, la más maravillosamente humana. Bueno, hasta aquí le dejo en esta lectura. Después regresaré refiriendo a otro de los textos de este libro de Sponville, pero lo que quería señalar un poquito para cerrar y abrir el espacio a preguntas es esto: esta sabiduría y esta concepción de la filosofía misma es una concepción no cerrada, es un sano escepticismo, digamos, que encontramos en Montaigne, que no pretende la universalidad de las opiniones, que no pretende una concepción de sabiduría basada en solamente en los libros, ¿no? Porque eso sería una mera referencia escolástica, sino una sabiduría prudencial, sino una sabiduría de frónesis, decíamos, de que un pensamiento que se orienta más bien a cómo hay que saber vivir y no tanto a ostentar lo que se sabe o lo que se cree que se sabe. En la próxima sesión vamos a analizar dos partes de los ensayos. Uno sobre donde vamos a continuar, creo que es el capítulo 20, donde dice, se llama, déjenles digo, que filosofar es aprender a morir. Déjenme ubicarlo. Permítanme. ¿Dónde está? El capítulo 19 del primer libro, Filosofar es aprender a morir. Y para no quedarnos solamente en algo que pudiera ser como que muy considerado como muy negativo, vamos a hablar un poco sobre cómo Montaigne reflexiona sobre cuál puede ser el mejor modelo para formarlos. Es decir, esto viene en el capítulo 25 de la educación de los niños. ¿Cuál es el modelo que nos está proponiendo Montaigne para desarrollar esta pedagogía del juicio, fuera de todo vana pretensión
de universalidad y de control total de la verdad, es decir, el problema de la educación y de la formación humana. Vamos a analizar estos dos capítulos. Vuelvo a repetir, si nos da tiempo vamos a hablar un poquito sobre la concepción de la amistad en Montaigne, capítulo 19, filosofar es aprender a morir, y capítulo 25 de la educación de los niños. Pero yo de antemano les estoy haciendo una invitación permanente a que lean, sobre todo en estos tiempos, a que lean con emoción, con disposición los ensayos de Montaigne, porque justamente, como decíamos al inicio, Montaigne se nos abre completamente de corazón para sin imposturas intelectuales, para decirnos lo que piensa, decirnos lo que opina sobre la vida, sobre la existencia, sobre lo cotidiano, sobre lo que realmente importa, más allá de las imposturas del orden social, del orden político. Entonces es un llamado a destacar la riqueza de nuestra interioridad, que a veces se ve tan ahogada por la fuerza de lo externo. Hasta aquí le dejo primero la transmisión en vivo en Facebook, y ahorita vamos con sus comentarios y sus preguntas.